Bien, estamos ya de vuelta en este siguiente bloque de Foro Empresarial, digo bien, trayéndoles a todos ustedes entrevistas de primer nivel, como siempre, para que pueda tomar no solamente las decisiones y pueda conocer de primera mano ese termómetro, esa radiografía de cómo hoy están atravesando los sectores en medio de esta coyuntura, este escenario tan complejo para la economía nacional. Hablábamos en el bloque anterior con el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, el señor Jorge Mendelson, y nos decía que si bien a pesar de todo lo que se está dando en términos sanitarios, en términos económicos, las ventas se están recuperando lentamente, pero de modo sostenido, que es lo más importante, no están mostrando una caída hasta el momento y esto es bastante positivo. Instaba bastante a lo que sería la conciencia ciudadana, ser responsables, cumplir con todos los protocolos para no tener un retroceso, porque en el caso hipotético no deseado de que retrocedamos, aunque sea una sola fase, podría ser catastrófico para toda la economía nacional. Ahora sí, pasamos a nuestra siguiente entrevista de la tarde, Nadia. Asimismo, espectacular el resumen para la gente que se está enganchando recién en esta segunda parte del Foro Empresarial David. En este caso ya, como si bien lo mencionábamos, como siempre, invitados importantes. En este caso ya le agradecemos a nuestro siguiente invitado, le damos la bienvenida y por sobre todas las cosas vamos a estar tocando un tema importante que es justamente la evaluación de lo que es la reactivación económica. Ya está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, el señor Agustín Magallanes. Bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes y a su audiencia por habernos invitado al programa y a las órdenes. Presidente, sabemos muy bien que el rol, el trabajo de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana es fundamental desde hace varios años. Son muchas las inversiones que se han concretado bilateralmente. Queremos saber, en su óptica personal, cómo hoy está visorando el mercado. Bueno, David, como ustedes saben, obviamente veníamos de un año complicado, ¿verdad? Un poco frenada la economía en 2019. Esperábamos que el primer semestre del 2020 cambiara todo porque además nos apoyaba una gran cosecha de soja que es fundamental en todos sentidos, en divisas, en trabajo, en la cascada económica del país. Y bueno, desafortunadamente nos encontramos con esta situación que es obviamente una crisis la más fuerte a nivel mundial en los últimos 100 años, algo verdaderamente inesperado. Y el problema de esto es que no hay libreto, no hay nada escrito, las cosas se van definiendo. Acabas de mencionar un punto que es crítico para mí y creo que para todo el mundo en la recuperación y tiene que ver precisamente con el tener cuidado de que esto no se salga de las manos. Y lo digo porque tristemente en el último mes exactamente tenemos el doble de casos de lo que tuvimos en los primeros 128 días. ¿Sí? Es increíble, pero es así. En las últimas 2 semanas solamente tuvimos un tercio de todos los casos. Entonces, son cosas muy complicadas, 22 muertos en los últimos 4 días, cosas de ese tipo que, o sea, es entendible la apertura y es entendible que haya exposición, pero creo que la gente hoy más que nunca tiene que estar consciente, porque como lo dijo Mendelson, un retroceso es tremendo para todos. Y más allá del retroceso, las pérdidas de vidas, ¿verdad? Y la gente que queda afectada por efectos colaterales de estos. Perdón si me desvío un poco del tema, pero creo que es algo muy importante que no debemos de aflojar un centímetro porque eso es un tema crítico y sin tener, obviamente, salud es imposible seguir adelante con lo demás. Tristemente, y no es nada más el caso de Paraguay, todas las economías emergentes tenemos una gran informalidad, ¿sí? Si tú te vas a manejar estadísticas de informalidad en América Latina y en economías emergentes, desafortunadamente estamos en niveles entre el 40 y el 60%. Posiblemente la gente diga, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque en las economías avanzadas la gente puede hacer teletrabajo y no tiene exposición directa, ¿sí? En las economías que tienen mayor informalidad, la gente tiene mayor interacción
y es normal, obviamente, que estés propenso a mayor número de contagios. Entonces, hasta en eso tiene que ver, ¿verdad? Desafortunadamente. Además de que, obviamente, bueno, no cuentan con IPS, no tienen toda una serie de temas, ¿verdad? Eso es, tristemente es así. América Latina, tenemos solamente el 8% de la población mundial, pero tenemos el 28% de los casos y el 30% de los muertos. Eso da una pauta de lo que son nuestras economías y de lo que tenemos que cuidar precisamente viendo hacia adelante esto, ¿verdad? Afortunadamente hay rubros, como ya lo comentaron, que se están manteniendo, pero sabemos que hay muchos otros rubros que están sufriendo muchísimo. El sector servicios, hay una gran pérdida de empleos. Aparte del subempleo, hay pérdida de empleos, lo cual es real. Están los números de empleados registrados en IPS. Y tristemente, el sector femenino está pagando también un plato roto muy fuerte, ¿verdad? Porque están perdiendo mucho trabajo. Hoy en sí, ¿verdad? Las mujeres que son cabeza de hogar es una situación muy compleja, ¿verdad? Porque además de ser cabeza de hogar y a lo mejor tener que salir a trabajar, tienen que hacer tutoras y maestras en parte de los chicos, ¿verdad? En fin, son muchas cosas. Entonces, bueno, por todos estos motivos tenemos que cuidarnos todos, por uno, por la familia de uno y por todos los demás. Asimismo, presidente, es muy valioso todo lo que estuvo justamente aportando en cuanto a materia de mensajes también, y bueno, para poder consultarle dentro de todo, existen cosas positivas, por más que estemos ante esta adversidad, y queremos justamente que nos comente un poquitito cómo están los avances en cuanto a lo que es la proteína roja, ya ese tratamiento con los Estados Unidos, cómo nos encontramos ahí en ese sector y hasta qué punto logramos avanzar. Esto es obviamente una negociación gobierno con gobierno, ¿verdad? Nosotros conocemos alguna información, sabemos que afortunadamente las autoridades han cumplido al pie de la letra todos los requisitos y se está en un punto muy avanzado ya de, digamos, proveer todos los requisitos documentales que se les han exigido a las autoridades nacionales. Desafortunadamente, esta pandemia obviamente pone un freno a la posibilidad de poder venir a hacer una visita o varias visitas técnicas, que una vez que esté cerrado todo el proceso documental, tengo entendido que esa sería la parte siguiente. Esto es entre la Autoridad Fitosanitaria Americana, ¿verdad? Y el SENACSA y las autoridades nuestras. Esto es totalmente confidencial y privado. Nosotros manejamos la información, digamos, conocida, ¿verdad? Pero nada más de eso. Pero está por muy buen camino estas situaciones, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser muy cautos de que no haya palitos en la rueda. ¿A qué me refiero con esto, Nadia? A que no haya situaciones que afecten, ¿verdad?, la transparencia y el buen orden del ambiente de negocios y no vayan a provocar un retraso o cualquier tipo de problema en este tipo, porque nosotros estamos conscientes que este tema de la carne y la aceptación por parte de Estados Unidos no solamente implica entrar a Estados Unidos, sino que esa certificación abre las puertas, abre muchas otras puertas. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Totalmente. Y como ya lo mencionaba, presidente, la cuestión del ambiente de negocios, ¿cómo usted está viendo la inversión o las inversiones que pudieran llegar a darse más allá de la pandemia? Sabemos que es una situación compleja, muy incierto el escenario, pero ¿tenemos vistas a seguir invirtiendo? Nosotros somos
positivos, David, porque Paraguay es la niña bonita de Sudamérica. Eso lo tenemos que entender, pero también tenemos que entender que tenemos que vestirla, tenemos que cuidarla, tenemos que maquillarla. ¿A qué me refiero con eso? Es justamente no caer en acciones que entorpezcan esa situación, ¿sí? Yo creo que obviamente la previsibilidad que ha tenido la macroeconomía paraguaya y que han tenido el desarrollo, el buen desarrollo del comportamiento del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, de varias autoridades, eso obviamente que está trayendo. Nosotros constantemente estamos recibiendo información de vecinos, ya no vayamos muy lejos, gente de Argentina, gente de Chile, gente de Uruguay, que preguntan, que están averiguando, y también de más allá, ¿sí? También de México, también de Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser facilitadores, ¿sí? Esa es la parte más importante. Y yo creo que tenemos que entender que hoy lo más importante es poder manejar las cosas con diálogo y no con problemas, ¿verdad? Porque el problema, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, dialogando, nos podemos entender, porque al fin y al cabo, pues todos estamos en Paraguay y todos queremos que Paraguay salga adelante lo mejor posible. Y la manera de atraer estas inversiones es teniendo esa previsibilidad, manteniéndola, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, bueno, siendo más todavía rápidos, más alertas que los vecinos en ciertas reacciones. Creo que las condiciones están dadas, pero la previsibilidad tiene que mantenerse. No podemos cambiar de caballo a la mitad de la carrera porque entonces se complica todo. Totalmente, presidente. Y mi consulta es la siguiente. La pandemia estuvo afectando las relaciones bilaterales para poder saber un poquitito cómo está en ese sentido. Las exportaciones se vieron afectadas y podemos también ver esos detalles. Sí, obviamente el tema sanitario no afecta nada más el tránsito de personas. Ha habido muchos problemas. Tuvimos también problemas de calado en el río, ¿verdad? Y sabemos que gran parte del movimiento de importación y de exportación de Paraguay es por vía fluvial. Sí hay una reducción, sin embargo, no tanto como la esperada, ¿sí? O sea, posiblemente mucha gente pensaría que es más. En el caso de Estados Unidos, se ha mantenido más o menos el ritmo, aunque desafortunadamente tenemos un desbalance muy grande, ¿verdad?, entre lo que son importaciones y exportaciones. Y bueno, estamos interesados en, justamente es uno de los objetivos de la Cámara, en poder, aparte del tema de la carne, obviamente, buscar otro tipo de inversiones paraguayas que puedan ir para allá e inversiones americanas que puedan venir acá, ¿verdad? Hay, como ustedes lo saben, el presidente Trump hizo un anuncio, aunque no hay ninguna disposición ni ninguna línea del Departamento de Comercio al respecto específica, pero obviamente el presidente Trump, por las diferencias que hay con China, está recomendando, sugiriendo y pidiéndole a inversiones americanas que consideren regresar al continente americano, ¿verdad? No nada más Estados Unidos. Antes era Estados Unidos nada más, hoy dice el continente americano en general, ¿no? Entonces, obviamente que eso también abre una puerta muy importante para nosotros. El embajador americano hace poco comentaba que había estado en una videoconferencia con 30 potenciales inversores americanos interesados en conocer y en saber de Paraguay. Y bueno, esa tiene que ser nuestra función, esa tiene que ser nuestra tarea, de dar toda la información que se requiera, ¿verdad? De actuar correctamente y transparentemente y de tratar de agilizar cualquier cosa correctamente de cualquier potencial inversor extranjero en el país.
En línea con lo que está mencionando, presidente, me parece acorde también acotar esto de la postura que ustedes mantienen como gremio contraria a este proyecto de ley que pretende dar un margen de preferencia a la industria nacional en las licitaciones públicas. Eh, Mira, David, yo te voy a hablar ahora con mi otro sombrero. Yo llegué a Paraguay en el año 99 como presidente de Conti Paraguay, ex CAPSA, ¿sí? Yo fui 19 años industrial, hace 2 años me jubilé. Nosotros, aparte de procesar en su momento varias semillas oleaginosas, también teníamos, bueno, tienen todavía, ¿verdad? Teníamos, digo, pues ya no soy parte de la empresa, marcas de aceite, de detergente, de grasa, margarina, crema vegetal, y nosotros, a pedidos de autoridades de gobierno, participamos directamente en licitaciones públicas. O sea, conozco lo que es participar en licitaciones públicas. Yo no tengo nada contra la protección de la industria nacional. Al contrario, yo creo que un país que no desarrolla su industria nacional y que queda siempre dependiendo de exportación de commodities como materia prima, está uno siempre en la cuerda floja porque los precios mundiales no los controla uno, ¿verdad? Ni eres el mayor productor de esos commodities tampoco. Justamente tenemos acá los vecinos de los dos lados, que son mucho más fácil que marquen la pauta por los volúmenes que producen. Pero si somos honestos, este proyecto del 20% tiene 10 años. No hay un solo estudio que muestre cuántos empleos se generaron con ese 20% de protección. No creo que hay muchos números y yo no recuerdo haber visto pymes ni MIPYMES en ninguna de las licitaciones donde nosotros participamos. Y esto tiene una razón, o sea, es muy complejo cumplir con todos los requisitos que se piden y además no todo el mundo tiene los créditos o la espalda para aguantar los términos de pago del gobierno, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos una legislación como la chilena, donde nadie puede pagar a más de 30 días, ahí cambia todo, ¿sí? En Chile tú no puedes pagar a más de 30 días. Y justamente esa es una medida precisamente para potenciar la actuación de las MIPYMES y para igualar la competencia junto con cualquier otra empresa de cualquier tamaño. Entonces, por eso el comunicado que nosotros sacamos decíamos que estamos conscientes de las necesidades de la industria, pero creemos, de nuevo, que pueden ser consensuadas y dialogadas, que hay industrias específicas que necesitan, sí, obviamente, ser observadas con cautela, pero no puede ser de la noche a la mañana duplicar esto. ¿Por qué? Porque si de por sí hay rubros, muchos rubros de las 463 entidades públicas que tienen licitaciones públicas directas, hay muchas donde tienes menos de 3 proveedores. Le sacas un proveedor, 2,5 creo que es el promedio, le sacas un proveedor, automáticamente dejaste esto en monopolio. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hagamos las cosas dialogando, en consenso, y yo creo que podemos defender las áreas que necesitamos defender, pero no castigar donde no necesitemos castigar. Porque la otra cosa que tenemos que entender también es que nuestros vecinos comerciales y cualquier otro país con el que negociamos tienen derecho de réplica. Y nosotros importamos muchísimo también. Y también exportamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el boomerang, ¿no? Y esto te lo digo porque también representando a la AmCham, soy presidente de la Federación de Cámaras Binacionales de Comercio, donde habemos 12 cámaras inscritas. Entonces, no sé, yo creo que las cosas dialogadas se pueden hacer. Yo entiendo la desesperación y soy el más interesado en la creación de empleos, pero hay varias acciones que se pueden tomar y hacer. Obviamente, todo tiene un costo, pero todo tiene una oportunidad también.
Así es. Totalmente, presidente. Ya que estábamos, o estaba mencionando usted la parte de exportación e importación, haciendo un poquitito de historia, si nos puede compartir más o menos cuál fue el año donde tuvimos ya mayor flujo de importaciones. Y por otra parte, me gustaría consultarle si por supuesto existían proyectos de que inversionistas americanos vengan a nuestro país este año para poder justamente ver qué oportunidades se puedan crear. ¿Eso se tuvo que posponer o quedaron para otras fechas? Sí, Nadia, desafortunadamente ahí sí nos golpeó este tema de la pandemia porque había dos grupos de visita que estaban siendo organizados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y había dos grupos de potenciales inversionistas que estaban programados para venir justamente en el segundo semestre y obviamente por toda esta situación hay que posponer esto. Sin embargo, estamos muy esperanzados en que se pueda llegar a ejecutar esto también, ¿verdad? En un momento determinado no tenemos conocimiento en este momento. De nuevo, todo es muy incierto, Nadia, y todo quedó mucho, digamos, no en el freezer, pero sí en la nevera, ¿verdad? Esperando a ver qué, porque el problema es que estamos ante una situación de incertidumbre absoluta que nadie sabe verdaderamente cuándo termina esto, cuándo se va a abrir esto, cuándo van a ser los protocolos. El otro día estaba en una reunión de presidentes de cámaras de comercio americanas, éramos 73 países. Y el de Corea, que tuvieron una recuperación rapidísima del tema de la pandemia, le decía al secretario de Comercio que, bueno, que era imperativo que ya abrieran el vuelo directo de Estados Unidos a Corea y que abrieran el Hotel Hilton y esto y el otro. Le dijo, mire, yo entiendo y ya felicitamos las acciones de Corea, pero abrir un protocolo de aeropuerto no es para un viaje de ida y vuelta a Corea nada más. O sea, acá hay un montón de inteligencia y un montón de autoridades internacionales que tienen que participar. Entonces, hoy ese es el tipo de impedimento, más que impedimento diría de incertidumbre, Nadia, que es muy difícil porque no se puede programar nada. Todo lo que tenga que ver con una visita presencial, pues no la puedes programar porque no sabes ni cuándo va a haber vuelos, ni cuándo van a los aeropuertos, ni en qué condiciones va a estar el país en ese momento. Esperemos en Dios que todos ya en la curva descendente de la pandemia, pero el no poder programar, digamos que es lo que viene pateando las cosas para adelante, ¿verdad? Hay gente interesada y estoy seguro que va a haber más gente interesada. Por eso necesitamos defender la macro nuestra. Es un hecho que nuestra economía va a ser golpeada como cualquier otra, ¿verdad? Menos que el promedio de América Latina, pero todos vamos a llevar el golpe, ¿verdad? Todos. Entonces, el tema es justamente qué medidas se toman para que no vaya más profundo y para tratar de tener el rebote lo antes posible. Así es, excelentes declaraciones, presidente. Por una cuestión de tiempo dejamos varias preguntas en el tintero, pero quiero pedirle un último mensaje que pueda dejarle a la teleaudiencia en base a cómo está visionando usted lo que resta de este 2020. Nosotros, como te digo, David, siempre vemos las cosas en el sentido positivo, pero también objetivo, ¿sí? Por eso me atreví, no soy médico ni mucho menos, pero me atreví a profundizar en el tema del cuidado, que es crítico, por las familias, por lo que representa, por la sociedad, por los negocios, por todo. Nosotros estamos viendo, esperemos que se sostengan el tema de las ventas y esperemos que mantengamos estas fases de cuarentena y que no haya regresos de manera que podamos seguir avanzando y lo que resta de las partes de la economía también puedan irse abriendo. Porque ahí, obviamente, cuando empiece a circular todo, bueno, va a ser más fácil. Pero eso
exige mayor responsabilidad y exige mayor cuidado. Creemos que una vez abriendo el aeropuerto, una vez empezando a fluir un poquito más las cosas, obviamente muchos servicios que hoy están desactivados van a arrancar, ¿verdad? Y esto va a tener un beneficio. Pero por eso, y perdón que insista, todo esto depende de nuestra responsabilidad. Está en cada uno de nosotros, en nuestras manos, el poder seguir adelante o el tener que echar para atrás. Entonces, lo vemos positivo. Con todo respeto, tampoco es un año para, como dicen acá, tirar manteca al techo, ¿verdad? O sea, es un año donde hay que remar, hay que trabajar, hay que asegurarse de salir bien y de adaptarse a esta nueva normalidad, porque hay muchos cambios. Y lo peor que uno puede hacer es resistirse a esos cambios. Uno tiene que ver la realidad de lo que es, hacer los ajustes que necesite hacer y seguir para adelante. Y creo que tenemos varios ejemplos de mucha gente que lo ha venido haciendo. Así es. Presidente, queremos agradecerle su tiempo, muy amable, desearle muchos éxitos en toda la gestión que está llevando adelante y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, David. Saludos a su estimada ausencia y a las órdenes siempre. Excelente, presidente. Muchísimas gracias. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final y tenemos que despedirnos lastimosamente. Totalmente, muy agradecida con el presidente por esta rica entrevista, como siempre. Le invitamos a todos los televidentes que se queden prendidos a la programación de 5 Días TV. Como siempre, ya es tradicional, David, que yo invite a todos a la repetición de este espacio a partir de las 20 horas, ¿sí? El Foro Empresarial AM va a ser el lunes, AM, bien tempranito para todos. Casi dije sábado, pero no, los sábados no se dan en ese sentido. Muy entusiasmada ya estaba yo, así que muchas gracias, compañeros. Excelente, bien, y con esto llegamos al final, nos despedimos deseando que tengan un buen resto de jornada, un buen fin de semana, digo bien, y nos reencontramos el lunes cargados de noticias, información y entrevistas de primera mano para ustedes del otro lado. Gracias por la compañía. Chao, chao. ¡Feliz Día del Niño! Del 12 al 14 de agosto, tus compras en contimarket.com tienen 10% de descuento adicional en el extracto, más 6 cuotas